Buenos días, estimados colegas. Bienvenidos sean todos al canal de YouTube de la empresa Podcast Metrolab SEA. Hoy es 20 de mayo, Día Mundial de la Metrología, y aprovechamos la oportunidad para felicitar a todos los entusiastas del mundo de las mediciones y a los profesionales que se dedican al campo de la metrología. Es de todos conocido que el Día Mundial de la Metrología se celebra el 20 de mayo en conmemoración de la firma de la Convención del Metro en 1875 en París. Esta Convención del Metro fue un tratado internacional que abarcó a 17 estados en su momento. Dentro de los estados firmantes en la Convención del Metro se encontraban 4 países pertenecientes a América Latina. Estos países fueron Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. Aprovechando la fecha, queremos comenzar a compartir con ustedes una serie que hemos denominado Apuntes de Metrología. Esta serie contiene 10 temas. El primer tema está dedicado a las mediciones y sus fundamentos, un segundo tema dedicado a los sistemas de unidades de medida, un tercer tema dedicado a los instrumentos de medición y su clasificación, un cuarto tema dedicado a las características de los equipos de medición, un quinto tema dedicado a la selección de los equipos de medición, un sexto tema que habla sobre el concepto de incertidumbre de medición, un séptimo dedicado a la calibración desde el punto de vista de la metrología, un octavo tema dedicado a la trazabilidad de las mediciones, el noveno que nos dice cómo establecer los intervalos de calibración y finalmente un décimo tema dedicado a la confirmación metrológica. Como lo habíamos comentado, nuestra serie comienza con el tema las mediciones y sus fundamentos y tenemos en nuestra primera lámina un pensamiento del científico George Simon Ohm que nos habla sobre la medición y el conocimiento. Ohm nos decía que medir es conocimiento y este pensamiento es algo que se mantiene muy presente en nuestra vida cotidiana. Nosotros, para desarrollar la percepción del mundo que nos rodea, nos auxiliamos de mediciones. Las mediciones son el vehículo que tenemos en la humanidad para aumentar el conocimiento de nuestro entorno y dominarlo de la mejor manera para nuestro provecho. Las mediciones vemos que están presentes en todos los campos de aplicación y en todos los campos de acción del quehacer humano. Están presentes en la ciencia, están presentes en la industria, están presentes en las regulaciones que realizan los gobiernos en los países. En la ciencia, a través de la generación de conocimiento que se basa en la realización de mediciones, en la industria a través de la evaluación de la conformidad y el control de los procesos de medición, en la dirección de los países a través de mediciones que son fundamentales para la tranquilidad ciudadana, como aquellas relacionadas con el comercio y la salud. Siempre que realizamos una medición nos preguntamos en qué consiste ese proceso que estamos desarrollando y vemos que la medición es un proceso que consiste en tener experimentalmente uno o más valores que pueden razonablemente atribuirse a una magnitud. Esa magnitud que nosotros deseamos medir la denominamos mensurando. Las mediciones siempre suponen comparación entre magnitudes y las mediciones incluyen también el conteo de entidades. Uno de los elementos que nosotros nos preguntamos a la hora de realizar las mediciones es en qué consiste esa magnitud que nosotros medimos o que nosotros evaluamos durante el proceso de medición. La magnitud es una propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia que nosotros podemos distinguir de dos formas. La podemos distinguir numéricamente y la podemos distinguir cualitativamente. La distinción cualitativa es mediante un número que expresa cuantitativa es mediante un número que expresa la cantidad y la distinción cualitativa es mediante una referencia. Ahora, esa referencia puede ser una unidad de medida, puede ser un procedimiento de medición o puede ser un material de referencia. Cuando se trata de una unidad de medida es un factor, un valor que nosotros por consenso hemos acordado. Cuando se trata de un procedimiento de medición estamos en presencia de las llamadas mediciones ordinales, es decir, mediciones que dependen del procedimiento que se sigue para lograrlas, por ejemplo, como aquellas que se dedican al establecimiento de la dureza de los metales. Un factor fundamental a la hora de realizar las mediciones es el cómo éstas se van a realizar. El cómo comienza en la definición del objeto de medición, que es la magnitud que nosotros vamos a medir. Luego tenemos que encontrar un principio de medición que nos permite realizar un proceso que denominamos transducción, es decir, la conversión de valores de esa característica que nosotros queremos medir a valores que nosotros podemos manipular para su comprensión.
Esa traducción es documentada a través de los llamados métodos de medición, que son las formas generales de describir cómo se utilizan los principios de medición. Y finalmente, en el procedimiento de medición, nosotros describimos cómo vamos a utilizar ese método general que se basa en un principio de medición para obtener resultados de la magnitud específica que está correlacionada con una característica del objeto que vamos a medir. Las condiciones para realizar la medición desde el punto de vista de los extremos, es decir, de las mediciones contrapuestas, son dos. Esas dos condiciones se denominan repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad y la reproducibilidad nos dan dos extremos de la realización de las mediciones. Una, en el caso de la repetibilidad, nos habla de mediciones sucesivas de la misma magnitud medida o mensurando, efectuadas bajo condiciones de aplicación de la totalidad de las mismas condiciones de medición. Esas condiciones comprenden a quien hace las mediciones, el objeto que se mide, el instrumento con que se mide, el lugar y la repetición en un corto intervalo de tiempo. Y la reproducibilidad nos habla de las mediciones del mismo mensurando, pero efectuadas bajo diferentes condiciones. En ese caso podríamos variar el método, el procedimiento, el observador, el instrumento de medición, el patrón y las condiciones de utilización, el lugar y el tiempo de medición. Los factores que influyen en el resultado de medición forman parte del concepto de la medición como núcleo. Esos factores son aquellos elementos que influyen en el resultado de medición y determinan su resultado. Los principales que tenemos vinculados con la realización de manera general de las mediciones son el procedimiento de medición, el objeto de medición, es decir, el propio objeto que estamos midiendo impacta los resultados de medición, por cuanto sus características muchas veces pueden hacer que este resultado cambie. Por ejemplo, hay objetos que son higroscópicos, otros cambian con la luz. Las habilidades técnicas de los observadores también son otro elemento fundamental, porque, por ejemplo, la habilidad con que hacen la preparación y manejo de los objetos, la habilidad con que manejan los equipos de medición, determinan mucho el resultado de medición. Los propios equipos que tienen características metrológicas, por ejemplo, las correlacionadas con la sensibilidad vista a través de la resolución o los errores de indicación asociados a su escala, el ambiente de medición donde existen las llamadas magnitudes de influencia, que no son la magnitud que estamos midiendo directamente, pero que son magnitudes que afectan mucho la relación entre esa magnitud que estamos midiendo y el resultado de medición que obtenemos de ello. La conjunción de los factores que hemos visto anteriormente conduce a lo que conocemos como resultado de medición. Un resultado de medición nosotros lo obtenemos a partir de la indicación de un instrumento, lo podemos obtener como un resultado corregido, es decir, un resultado del cual compensamos los efectos sistemáticos reconocidos, o como un resultado no conocido. Un resultado de medición es el conjunto de valores de una magnitud que nosotros atribuimos a un mensurando, acompañado de cualquier otra información relevante disponible. Por ejemplo, la información relevante disponible puede ser aquella que se relaciona con las condiciones en las cuales fue obtenido este resultado de medición. Tenemos que resaltar que un resultado de medición no está completo si no está acompañado de su incertidumbre asociada. Esta incertidumbre asociada nos da a nosotros una indicación del nivel de calidad que obtuvimos en ese resultado de medición. Asociados a los resultados de medición siempre vamos a tener errores de medición. Es decir, como nosotros estamos estimando valores de la magnitud que estamos midiendo con ayuda de equipos de medición bajo condiciones de medición que son variables y equipos de medición que tienen errores asociados a sus características, es decir, dentro de su funcionamiento, pues existen errores de medición asociados a las mediciones que nosotros no vamos a poder evitar. Los errores tienen dos naturalezas. La primera naturaleza del error es la naturaleza sistemática. El error sistemático es aquel que nosotros podemos evaluar dentro de una medición porque vemos que su comportamiento es constante. Es decir, el error sistemático varía de manera predecible. En cambio, tenemos errores que son de naturaleza aleatoria, que varían en condiciones repetidas de forma impredecible y que su manifestación se basa en forma de dispersión de las mediciones. El error de las mediciones siempre nos va a llevar a que existen diferencias entre el valor medido de una magnitud y los valores de referencia que nosotros tomamos para esas magnitudes.
La confiabilidad del resultado de la medición nos lleva a dos consideraciones que son muy importantes. Los resultados deben ser tanto exactos como precisos. Un resultado es exacto cuando el valor del resultado de la medición se encuentra lo más cercano posible al valor verdadero del mesurando. Y esta exactitud se mide con ayuda del sesgo. Y un resultado es preciso cuando los resultados de mediciones repetidas son concordantes entre sí. Y la precisión se mide con ayuda de medidas de precisión que pueden ser, por ejemplo, dispersiones obtenidas bajo condiciones de repetibilidad o dispersiones obtenidas bajo condiciones de reproducibilidad. El sesgo, que es quien mide la exactitud de las mediciones, que es el estimador, es el valor estimado de un error sistemático. El error sistemático en mediciones repetidas permanece constante. El resultado de medición, que es el promedio de un conjunto de observaciones diferenciado del valor de referencia, nos da el valor de sesgo. Si nosotros deseamos compensar el efecto sistemático reconocido, es decir, este sesgo, podemos realizar lo que conocemos como corrección. La precisión, en tanto, es la proximidad entre indicaciones o los valores medidos obtenidos de condiciones repetidas. Esta precisión puede, en forma de error aleatorio, disminuirse cuando aumenta el número de mediciones. Terminamos nuestro tema con una frase del científico Galileo Galilei, que nos decía siempre: mide lo que se pueda medir y lo que no es lo medible. Y esta frase consolida en mucho lo que nosotros comenzamos hablando de que la medición es conocimiento, que nos decía George Simon Ohm. Los invitamos a seguir nuestra empresa Pascal Metrolar Oceano en nuestro canal de YouTube, a visitar nuestro sitio web en www.pascalmetrolar.com.be y a ver el próximo tema de nuestra serie Sistemas de Unidades de Medición. Muchas gracias por el tiempo y por su atención.